¿Cómo les va? Muy buenos días. Una semana importante, la posibilidad de que haya sesión el próximo 16 de julio en el Senado. Temas importantes, así que vamos a estar con nuestros compañeros hablando de lo que puede venir en el Senado y de lo que va a pasar esta semana y a partir de agosto en diputados. Primero ella, Carolina Ramos. Hola, Caro, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Pato? Muy Buen bien, lunes, muy buena bien. semana. Bueno, una semana con no demasiada actividad, por lo menos en diputados. Hay en agenda que tenga, recuerdo, una bicameral del Ministerio Sí, Público, lo va a estar repasando Nico más adelante. Los ojos más puestos en el Senado, donde va a haber sesión el día jueves, donde el plato fuerte es, Pato, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que ya se postergó 3 sí, veces. Este va a sí. ser el cuarto intento de tratar ese tema, así que mucha expectativa puesta ahí. Obviamente, última semana legislativa antes del receso invernal, que va a durar 2 semanas, y luego el Congreso se volverá a poner en marcha con una agenda económica Sí, importante, y lo vamos a estar contando con Nico Gallardo, que va por el lado de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central por un lado y esta idea del shutdown sí. por otro, que en realidad son complementarias una de otra, y parte de eso es lo que le va a estar explicando Milei hoy a los propios diputados y senadores de la Libertad Avanza, que fueron nuevamente convocados a la Casa Rosada. Tenemos imágenes en un ratito de todo lo que pasó en la semana pasada en torno a lo que es el Día de la Patria, aquí en la Catedral, en Tucumán. Pero el saludo para el señor Gallardo. Nico, ¿cómo te va? Buen día. Pato, Caro, buenos días. Un Buen placer. día. Bueno, No tengo acá la formación de Scaloni. muy bien, Si la pero dale. tuviera, bueno, ya ¿Hay le cambios? advertiría. ¿Hay cambios? Yo haría varios cambios, sí, varios cambios. Pero con la ilusión intacta. Y pese a que Dale. claramente estamos en la fiebre mundialista, es cierto, no tenemos sesiones de diputados, no hay tantas actividades, pero Caro mencionó Dale. una de las comisiones. Sí. En minutos vamos a hablar de una de las comisiones que genera expectativa, la comisión, la bicameral de inteligencia, que la convoca el oficialismo. No hay emplazamientos, Sí. no hay iniciativas opositoras que hayan forzado de plano directamente la convocatoria. Se va a hacer mañana, así Se que en la convoca previa poco a la Bicameral de Inteligencia. es después de la Claro. reunión constitutiva, es la primera que se ¿Viste? viene, con lo cual tenemos mucho, como así también mucho de la agenda legislativa que propone el gobierno. Lo dijo Caro, hoy reunión en Casa Rosada y se va a repetir a lo largo de estos días. Muy bien, estamos en orden del día, los títulos y empezamos, por favor. A ver. Recordamos, agenda en Casa Rosada. Javier Milei recibirá hoy lunes a 15 diputados y senadores de la Libertad Avanza. Van a tratar el proyecto de reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. Término absolutamente norteamericano, shutdown, lo va a proponer el oficialismo en el Congreso. ¿Se puede, no se puede? ¿Cómo funcionaría el cierre parcial de la administración por falta de acuerdo sobre el presupuesto entre el Ejecutivo y el Congreso? Lo estaba señalando el señor Gallardo, agenda en diputados. Mañana se reúne la bicameral de fiscalización de organismos y actividades de inteligencia y se reúnen para discutir lo que está pasando en el tema. Y vamos ahora a lo que acontecía el día jueves en la Catedral Metropolitana, el Te Deum, recordamos. Vamos a imágenes que tienen que ver con lo que estaba aconteciendo en ese momento en la Catedral Metropolitana. Recordamos, fue un encuentro, el encuentro tradicional, clásico, celebración por el Día de la Independencia, la llegada del presidente Javier Milei, el saludo con los granaderos a caballo y recordamos, es el clásico recorrido desde Balcarce 50 a la Catedral Metropolitana. Detrás
ministros y colaboradores. Esto pasaba el 9 de julio por la mañana. Recordamos, en días muy intensos por parte del gobierno en torno a la agenda económica, mucha reivindicación de los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central, mucha reivindicación del Pacto de Mayo. Así que nada, Sí. esto fue lo que acontecía esa mañana en la catedral. Un gobierno, Pato, que, bueno, busca mostrar fortaleza política, ¿no? Sí. Estas imágenes que estamos viendo fueron posteriores a la vigilia Claro. por el Día de la Independencia en Tucumán, en la Casa Histórica de Tucumán, donde el gobierno pudo mostrar una foto con 13 gobernadores. Exactamente. En realidad, 13 gobernadores, Y si una- contamos gobernadores sí. y vices, fue la vice de Córdoba. Pero sin dudas un gobierno que intenta como dar vuelta a la página después Y sí. de todos estos meses de turbulencias políticas, con respaldo de mandatarios provinciales de cara a lo que viene, ¿no? Ahí está, muy bueno, está acompañado, ahí saludando a Monseñor García Cuervo, está el padre Acaputo también, estaba el canciller Quirno, estaba la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, estaba Martín Menem acompañando a el presidente en la previa, recordamos, del Te Deum del 9 de julio. Diga, Gallardo. Fue el regreso de Patricia Bullrich a esta caminata de la comitiva oficial. No había estado el 25 de mayo. Cuestiones pequeñas, pero que forman parte de un borrón y cuenta nueva casi en todo sentido. Claro. Patricia Era Bullrich la más insistente en correrlo de su rol. Exacto. A el jefe de gabinete Adorni, efectivamente. y ahora está directamente incorporada como si fuera una ministra más, o Sí. la representante del Senado, que en realidad lo es Bartolomé Abdala, quien Claro. también estuvo. Bullrich volvió a formar parte de la comitiva presidencial Sí. o la comitiva oficial, lo cual marca este intento o esta sintonía fina, real, que Sí. puede haber con Bullrich de cara a una cantidad de temas que deberá Y sí. abordar en el Senado. En diputados también habrá sus temas, por supuesto, pero en el Senado, hoy la pelota, ya que Sí, hablamos sí. de fútbol, la Está pelota ahí. la tiene el Senado y van a tener que hacer los jueguitos en el Senado para, de alguna Sí. manera, tener sesión en jueves, en agosto y Y así. anticipan votaciones absolutamente reñidas Sí. en varios temas, entre ellos el tema inviolabilidad de la propiedad privada, por todo lo que está pasando en el reclamo de varias provincias en torno a la cuestión tierras. Se dio también en este Te Deum el saludo cálido, a diferencia del año pasado, del presidente Milei con Jorge Macri. Sí. Así que bueno, Ya, nada. ya en el Te Deum del 25 de mayo se habían saludado. Sí. Hubo ahí también un acuerdo en el medio por el tema del reclamo de la ciudad por coparticipación, así que es una Sí. relación que dentro de todo se apaciguó bastante, ¿no? Bueno, y vamos, 11 de la mañana, 8 minutos, esto es orden del día, a lo que pasaba un rato antes de esto, unas horas antes, lo que sucedía justamente en la vigilia previa a el momento, a la hora 0 del 9 de julio, en Tucumán. Y la palabra de Javier Milei en ese momento. A ver. Hace 2 años, el Gobierno Nacional firmó junto a la mayoría de los gobernadores, aquí mismo en Tucumán, una carta de principios que llamamos Pacto de Mayo. Consistió en 10 puntos que, en un país devastado como el que heredamos, consideramos indispensables para sacar a la Argentina de su decadencia y encaminar hacia un futuro de prosperidad. En aquel entonces acordamos: 1. La inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable, la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del PBI, una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar, una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio, la rediscusión de la coparticipación federal impuestos para terminar de poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias. 7. El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.
Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema y respete a quienes aportaron. La apertura del comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global. Muchas veces la vorágine del presente nos quita poder de reflexión sobre el pasado. Pero al tomarnos una pausa y repasar estos puntos, podemos observar que hemos avanzado en una gran parte de ellos. Y podemos ver que la Argentina de hoy es diametralmente opuesta a la Argentina que heredamos hace 2 años, cuando estos puntos eran tan solo una intención. Evitamos una hiperinflación que hubiera sumido a cerca del 90% de los argentinos en la pobreza. Y por si fuera poco, además logramos reducir la pobreza, digamos, a 27 o 28% según la frecuencia que se tome. A su vez, redujimos el déficit cuasi fiscal de 15 puntos del PBI a 0. Hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Eliminamos el cepo cambiario que le cercenaba la libertad a la gente de ahorrar en dólares. Aprobamos el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que sumado a todos los proyectos ha alcanzado la cifra de 150.000 millones de dólares en compromisos de inversión. Realizamos más de 16.000 reformas en el gran entramado legal que atosigaba a los argentinos. Llevamos más de 2 años con superávit fiscal, desendeudando a un país que vivía sometido por el flagelo de la deuda permanente. Como consecuencia de todo esto y de nuestra política económica, el riesgo país está cayendo a valores que no se veían hace más de 8 años. Pasamos de niveles del 3.000 a cerca de 400. Además, este lunes nuestro equipo económico anunció que ya tiene cubiertos los pagos de deuda previstos para 2026 y 2027, por lo que la situación continuará en este sendero, reduciendo el riesgo argentino, potenciando la inversión privada y honrando los compromisos. Agradezco a los gobernadores por haber estado a la altura cuando la historia lo demandaba, dispuestos a colaborar en la transformación que estamos llevando a cabo y que el país necesitaba y sigue necesitando desesperadamente. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Tenemos, en pocas palabras, el Congreso más reformista de nuestra historia. Por eso es momento de hacer una renovación de los votos y ratificar nuestro compromiso con el Pacto de Mayo, por el bien de todos los argentinos y por el bien de todas las provincias. Hoy estamos entrando en una nueva etapa de nuestro gobierno, marcada por el impulso de una ambiciosa agenda de reformas basada en lo firmado aquí mismo en el Pacto de Mayo 2 años atrás. Nos mueve la posibilidad de llegar a las elecciones con incluso para mostrar que la gente nos evalúe en función de cuántas reformas hayamos hecho. Queremos que nos juzguen por el grado al cual logramos cambiar el país y por eso mismo no tenemos un segundo que perder. En esta línea, quiero compartirle aquí los proyectos que hemos enviado al Congreso y que estarán en tratamiento en los próximos meses. Nuestras 3 prioridades ahora mismo son la modificación del régimen de zona fría para terminar con el subsidio indiscriminado y poder concentrar la asistencia en los sectores que realmente lo necesitan, en lugar de hacer que los más vulnerables sigan financiando la energía de quienes sí pueden pagarla. La modificación de la ley de inocencia fiscal para volverla universal y más previsible. Y la reforma política para que la política vuelva a estar al servicio de la gente, en lugar de volver a la gente un instrumento de la política. Propondremos además la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central para que su principal función vuelva a ser la de preservar el valor de la moneda, en lugar de financiar los proyectos del político de turno. Con esto vamos a terminar con 91 años de estafas de la política a los argentinos de bien. Otro de los proyectos actualmente en tratamiento es el de la inviolabilidad de la propiedad privada para garantizar la protección de un derecho natural y constitucional sistemáticamente vulnerado por la política. Proyectos como el Super Rigi,
Por otra parte, ya cuentan con media sanción y tal cual fue anunciado por nuestro ministro de Economía, Luis Caputo, y por nuestro vocero, Adrián Rabier, ya tiene su primer candidato, una iniciativa privada que contempla la inversión de más de 1.200 millones de dólares para la construcción de un nuevo reactor nuclear en Argentina. Bueno, ahí estamos, la palabra del presidente Javier Milei en lo que era el recibimiento del 9 de julio del 2026. Vamos con el señor Gallardo, Nico Gallardo, dale. Bueno, muy bien, vamos a hablar de la agenda que Sí. tenemos. Traje dos agendas. La primera tiene que ver con la agenda legislativa, por supuesto, pero que impulsa la Casa Rosada con reuniones, concretamente en Balcarce 50. De hecho, ya en el comienzo de las placas que hicimos de producción para que lo podamos ir desmenuzando, tiene que ver con una reunión que se va a desarrollar esta misma tarde en la Casa Rosada, que involucra, y ahí vemos la anterior episodio con Javier Milei hablando con distintos legisladores. Esto ocurrió hace 2 semanas, aproximadamente, sí, 2 semanas, cuando el presidente dio los lineamientos de cómo está la gestión económica, arengó a los legisladores y por lo pronto ya ahí empezó, en esa reunión, empezó el presidente a hablar de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Esa fue la ocasión donde el gobierno dio luz verde para, primero, arrancar con el famoso segundo semestre y ya, naturalmente, hablar de distintos temas que ahora vamos a conversar, porque de hecho, el tema que volverán a hablar o lo que va a profundizar el presidente es con el tratamiento de este proyecto que, bueno, Caro sabe mucho más que yo, todavía está en instancias de redactarse, se cree que puede haber alguna novedad esta misma semana, aunque forma parte de informaciones que todavía restan oficializarse, porque el texto supuestamente en la reunión de gabinete se repasó, pero todavía no está el proyecto Vos en sí, decís ¿no? reforma de la Carta Orgánica del Central. Exactamente. Nosotros hablamos acá con Berti Venegas, Venegas Lynch el pasado miércoles. Sí. Y él, obviamente, que está al tanto de todo lo que estaba aconteciendo, pero también fue muy contundente diciendo en el Congreso, en Presupuesto y Hacienda, no tenían ningún texto, ni para el shutdown, ni tampoco para la reforma de la Carta Orgánica. Lo que sabemos es por información que nos llega de Casa de Gobierno, pero acá no tenemos ningún texto. La información que yo tengo, por lo menos, Sí. es que el tema del Banco Central va a ingresar por el Senado. Claro. Al menos se lo pregunté particularmente a Patricia Bullrich y me confirmó que ingresaba por la Cámara Alta. Muy bien. Con lo cual, Bueno. ahí ya tenemos uno de los temas que, si bien se está haciendo mucho énfasis, todavía no hay reales novedades de fechas. Probablemente no se trate ni en la sesión de agosto, está claro, porque es un tema arduo, complejo y técnico, sobre Sí. todo. Después uno tendrá sus opiniones acerca de eliminar o no el vínculo del Tesoro con el Banco Central. No voy a ser quien para decir si está bien o está mal, pero por lo pronto, si tenemos las placas, lo que remarca Dale. justamente el primer aspecto es porque es el tema formal por el cual el presidente convoca a diputados y senadores, en especial los que van a estar, son los que forman parte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, de Economía, y en especial los principales referentes de la economía que tiene la Libertad Avanza. Ahí estamos. Donde, bueno, justamente el proyecto busca prohibir que el organismo financie al Tesoro, por supuesto, arengando al presidente a que haya un equilibrio fiscal, que incluso aquellos funcionarios en otras administraciones, suponiendo que se apruebe esta reforma y quieran incurrir en este tipo de mecanismos, e incluso sean penados con prisión. Es decir, que aquellos funcionarios que quieran alterar el equilibrio fiscal en otros gobiernos directamente sean acusados. Bueno, el presidente llegó a hablar de traición a la patria, pero por lo pronto de desequilibrios monetarios tendientes a ser penados con prisión. Ya en la placa número 2, esto es lo concreto de la agenda que estamos dando. Sí. Vamos a ir a lo que va a ocurrir el martes. El martes se reúne la mesa política para tratar la agenda parlamentaria. El objetivo va a ser cerrar los acuerdos de la sesión
que se va a tener en el Senado esta semana. Recordemos los proyectos vinculados con la propiedad privada, pliegos judiciales, Tucumán como capital simbólica de la nación, al menos el 9 de julio, y ascensos diplomáticos, con lo cual el gobierno intentará cerrar los acuerdos, ver que estén todas las alianzas vigentes para una sesión que posiblemente tendrá un debate en el mismo recinto, donde hay algunos temas que recibirán modificaciones, pero el gobierno creyendo de que tendrá los proyectos avanzados en la Cámara Alta. En la placa número 3, antes de ir al corte, el mismo martes habrá detalles de estas reformas que se van haciendo o que se están impulsando en una conferencia de prensa que va a dar el vocero Adrián Rabier, que va a ser a esta hora. El gobierno quiere sesionar en agosto con, por ejemplo, ley hojarasca, el proyecto de falsas denuncias que impulsa la senadora Lozada, los cambios en el régimen de zonas frías. Esto igual lo pongo como tentativo. Sí. El gobierno quiere avanzar con hojarasca, con este proyecto de Lozada, y la intención de que zonas frías que reestructura el régimen de subsidios, quitándoselos a algunas provincias o zonas que el gobierno entiende que no corresponde hacerlo, sosteniendo la ayuda a los sectores más vulnerables. Luego, el jueves, reunión de Karina Milei, de la secretaria general, la presidenta de la Libertad Avanza, con legisladores porteños y bonaerenses de la Libertad Avanza. Ni diputados nacionales, ni senadores nacionales, pero sí para robustecer la agenda legislativa, pero no en ninguna de estas dos cámaras que estamos justamente ahora. En la placa número 4 y final, las reuniones que se prevén, acá no hay fechas, pero el gobierno quiere ahondar en el corto plazo en reuniones para tratar de avanzar con la reforma electoral. La suspensión, ya la eliminación es prácticamente imposible, pero sí una suspensión de las elecciones primarias, después algunas alternativas que puedan quedar en el medio con el objetivo de que dejen de ser obligatorias las primarias tal como la conocemos. Se espera un giro del Superrigi que tuvo media sanción en diputados. Se espera que esta semana se concrete su traslado para su tratamiento en el Senado. Y después, algo que el gobierno quiere hacer, pero veremos si lo logra, que en algún momento se intenta avanzar en el dictamen de la ley que reforma la ley de salud mental. Es el proyecto que el gobierno quiere tratar y producto de otros temas que se van superponiendo uno arriba del otro, hace de que esté todavía ahí circulando, posiblemente con un tratamiento algo más fuerte, más conciso, entre agosto y sobre todo en septiembre, Pato. Muy bien, caballero, 11 de la mañana con 23 minutos. En un ratito viene Caro Ramos con shutdown y reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y más detalles. Ahora la pausa, ya seguimos. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado.
Bueno, estamos en orden del día. Ahí están las imágenes del centro de la ciudad de Buenos Aires, la 9 de julio, muy cerca de Constitución. Una mañana como todos los días, con frío. Ha sido largo este mes de julio hasta acá. El cielo gris, plomizo, nuboso, esperemos que cambie un poquito. Dicen que puede haber agua incluso los días jueves y viernes de esta semana. El miércoles no, así por que favor, nada. ¿no? Lo importante es que ya va a pasar, así que bueno, ahí estamos. El turno de ella, porque en términos periodísticos fue una semana larga, no hubo actividad el jueves, el viernes, sábado y domingo, pero están los anuncios del gobierno y se escribió mucho sobre el tema shutdown y el tema reformas de la Carta Orgánica del Banco Central. Estuvo trabajando ella, Ramos Carolina. Dale. Sí, Pato, porque son los dos grandes anuncios por parte del gobierno y la particularidad de ambos temas, tanto del shutdown como del Banco Central, es que es el propio Milei el que se pone al frente de los anuncios. Claro. Digo, obviamente el área económica es donde el presidente más cómodo se siente. Sí. Y claramente está marcando una idea de encarar esta nueva etapa del gobierno con énfasis en reformas económicas. Por eso trajimos esta idea del shutdown, que si no me equivoco, la anunció en el marco de una reunión en Olivos, ¿no? Que tuvo con los ministros Caputo, Sturzenegger, Nico Asiente, así que Sí. efectivamente fue así. Nadie lo esperaba este anuncio realmente, fue una sorpresa. No tanto así el concepto del shutdown, que medio que ya lo conocemos, pero lo vamos a repasar, porque es una idea que, como bien, Pato, señalabas al principio del programa, se toma de Estados Unidos, donde ya está implementado, donde ya hay antecedentes, varios, lo Sí. vamos a repasar en las últimas Muy placas. interesante esto, ¿no? Sí, sí. Porque se endurece con presidentes como Trump, son cada vez más los días que hay de shutdown, El ¿no? último, en 2025, fue el más largo, más de 40 días. Pero bueno, vamos por lo primero. ¿Qué es el shutdown? Repasemos esta idea del apagón estatal. El término más parecido, si se quiere, es el del apagón, que es el del cierre parcial y temporal de la administración cuando hay una falta de acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Es decir, cuando el Congreso no termina de arreglar un presupuesto, o sea, no acuerda con lo que envió el Ejecutivo, no hay presupuesto sancionado y la consecuencia de eso es que hay un cierre que es parcial y temporal. ¿Esto qué significa? Patronal del Estado. Exactamente. Significa que por un determinado plazo, es decir, hasta que no haya acuerdo respecto de la ley de presupuesto nacional, que es la que determina los ingresos y los gastos del Estado, es decir, cuánto dinero recauda el Estado y cuánto gasta y en qué áreas, hasta que no haya acuerdo en ese aspecto, se suspenden todo lo que es las actividades no esenciales. Los ejemplos más comunes que uno lee de esto son, por ejemplo, trámites administrativos que no son urgentes, por ejemplo, un trámite de un pasaporte, por ejemplo. Se cierran determinadas oficinas, parques nacionales, museos, son los ejemplos más comunes de actividades que no son esenciales y que quedan suspendidas. Perdóname, Sí. es la versión maximalizada de lo que pasa acá cuando el Ejecutivo te dice, vos me estás pidiendo tal cuestión, bueno, decime de dónde saco los recursos o cómo me financio, ¿no? Sí, porque el objetivo de esto, Pato, es no seguir gastando cuando no hay algo aprobado. Claro. Si no está el gasto aprobado por el Congreso, no se puede continuar gastando. Esa es la lógica, por eso al final marco que el objetivo es imponer límites más estrictos al gasto público. ¿Qué es lo que sí sigue en pie? Bueno, los servicios básicos, ¿no? Acá entra salud. Salud. Y entra Controladores aéreos. Controladores aéreos, Y entra seguridad. seguridad Sí. nacional, es decir, bueno, el servicio militar, ese tipo de cuestiones. El control de la seguridad. Sí. Exacto, quedan garantizadas, digamos. Un piso mínimo de servicios, pero todo lo que es considerado no esencial se suspende hasta que el Congreso de Estados Unidos, en este caso, sanciona un presupuesto y ahí sí vuelve todo a funcionar bajo cierta normalidad. Otro dato del shutdown que lo vamos a ver en la próxima imagen. ¿Qué pasa con los empleados públicos durante la interesante, duración a del ver. shutdown? Bueno, para lo que son los servicios esenciales, o sea, los que siguen funcionando, esos trabajadores siguen trabajando pero sin cobrar.
recién cobran su sueldo cuando, esto es muy interesante, Bueno. cuando termina el shutdown, cuando hay un presupuesto sancionado, cobran, por supuesto, también de manera retroactiva por el tiempo que no estuvieron percibiendo su salario, pero en ese periodo no cobran. Bueno, acá tiene que ver con la reforma a la ley laboral y la declaración de esencialidad de un montón de trabajos. Claro. ¿Te acordás? Me acuerdo, claro. se discutió mucho Se discutió acá y no se aprobó casi no, nada. en el tema de educación. totalmente. Cuando había paros docentes, pero no se sancionó esa ley. Se aprobó en exactamente, diputados y sí. no se aprobó en Es el Senado. inviable que este punto, digamos, Avance, digamos, ¿no? Claro. ¿Cómo va a haber sectores de la oposición, incluso dialoguista, Totalmente. que va a decir, no, que no cobren, porque no nos ponemos de acuerdo con el tema fiscal, No. que no cobren? Igual, ojo, esto es la experiencia norteamericana, Estoy ¿no? contando, cómo No, funciona no en es el Estados proyecto Unidos. del No, gobierno. no. Estoy aclaración. contando porque es hasta ahora la El información nombre. con la que Se tomó contamos. el nombre, entonces vos comparás. Exacto. Exactamente. Y para los empleados no esenciales, o sea, los servicios que se suspenden se les da licencia, ¿no? Se les da licencia. Pero no cobran, creo, ¿no? Claro, una vez que se retoma el funcionamiento normal del Estado, vuelven a... Estos son los administrativos, por ejemplo. Exactamente, administrativos que no son Esenciales. fundamentales para Sí. el funcionamiento, ¿no? La pregunta, Pato, y A vos ver. también te la hacías. ¿Se puede implementar algo así en Argentina o no? ¿Y cuál es la diferencia radical entre cómo funciona este sistema acá y cómo funciona el sistema presupuestario en Argentina? Y vamos a la próxima placa. Porque ¿cuál es la principal diferencia? Y acá es lo que la base de la pregunta si se puede aplicar esto o no. Porque en Argentina vos tenés la ley de administración financiera, que es la que regula todo el tema presupuestario y que es la que le permite al Estado hoy en día seguir funcionando si no hay un presupuesto sancionado por el Congreso. ¿De qué manera? Prorrogando el del año anterior. Esto está en el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera. Claro. ¿Y esto qué significa, Pato? Vamos a poner en comparación los dos modelos. En Estados Unidos, si el Congreso no sanciona un presupuesto, hay shutdown. Hasta que no se sancione, funcionan solo los servicios esenciales. En Argentina, si no se sanciona el presupuesto, Hay prórroga. automáticamente el 1 de enero del año siguiente, el Ejecutivo tiene que prorrogar Claro. el del año anterior. Y esto bien lo sabe el presidente Javier Milei, que prorrogó el presupuesto 2 veces Totalmente. en su gestión. Vamos a la próxima placa. 2 veces, y este es el origen de todos los males para el gobierno, ¿no? Porque producto de esto es que tuvimos leyes como la del presupuesto universitario y la de emergencia en discapacidad. Y ahora voy a Claro. explicar por qué. Milei prorrogó 2 veces el presupuesto 2023. O sea, para el ejercicio 2024 prorrogó el del 2023 porque recordemos que Milei asume en diciembre del 2023. Entonces, recién asumía, no hubo tiempo de elaborar un presupuesto nuevo y se termina prorrogando el que en su momento había aprobado en la gestión de Sergio Massa como ministro de Sí. Economía, ¿no? Entonces, ya en 2024 tuvimos vigente el de 2023. Y en 2025 el Ejecutivo había enviado su propio proyecto de presupuesto. No hubo acuerdo acá en diputados, recordemos todas las negociaciones que hubo en ese momento, gobernadores que planteaban sus propios reclamos. En fin, el Ejecutivo decide de alguna manera cortar el debate del presupuesto. Es como que de alguna manera se anula el debate y termina prorrogando otra vez el del 2023. Es decir, que para 2025, el año pasado, tuvimos todavía vigente el del 2023 con los niveles de inflación que hubo en el medio, y es por eso que las partidas quedaron desactualizadas y es por eso que la oposición termina sancionando las leyes para universidades y discapacidad, porque son sectores que quedaron afectados por ese retraso en las partidas desde diciembre del 2023. A ver, porque esto es un tema que uno analiza ahora con esto en discusión. Para el gobierno, desde el punto de vista fiscal, el prorrogar el presupuesto no era una mala herramienta, porque vos tenés la discrecionalidad de manejar el presupuesto como a vos te gusta. No era malo en términos fiscales. El problema es que el gobierno ahora por el shutdown, también comprensiblemente, porque descubre que manejarte con discrecionalidad en el punto de vista fiscal también tiene los costos de la cuestión judicial de discapacitados universidades. Sí.
Porque claro, Y hubo sí. reclamos, triunfan los reclamos y vos tenés que hacerte cargo ahora. Tampoco era si hay bien visto- shutdown, no tenías este problema. Tampoco era bien visto por organismos internacionales que la Exactamente. Argentina esté directamente, Prorrogando. que el presupuesto sea un tema optativo. Claro. Quizás al gobierno le sirvió en el comienzo de su gestión, ¿no? En el comienzo de su gestión probablemente le sirvió Claro. para acomodar el Porque- presupuesto a gusto, pero no era viable. O sea, ir al shutdown es hijo de las consecuencias que estás pagando, ¿no? Y Me de alguna parece. manera Claro. sí, de alguna manera Dale. sí. Sí. Hay otro debate A en ver. el que estaría bueno en algún momento tener visiones de constitucionalistas, pero es si la Constitución argentina permite algo como el shutdown, cuando en Estados Unidos sí la Constitución Sí. abre una puerta. En este caso, en Argentina no está previsto. Lo que sí tenemos es, como explicaba antes, la Ley de Administración Financiera. Vamos a las últimas Dale. dos placas. Esto lo traigo a modo de dato, digamos, complementario, y es que en el Congreso ya hay algunos proyectos, no de shutdown así tan radical como en Estados Unidos, pero sí a algunas, digamos, visiones alternativas vinculadas a este tema, ¿no? Por ejemplo, uno del diputado Juan Brugue, de Provincias Unidas de Córdoba, que él es un diputado especializado en temas constitucionales, y lo que propone es que solamente se pueda prorrogar el presupuesto un año. O sea, lo que hizo Milei de prorrogar 2 años seguidos, esto no se podría hacer si triunfara este proyecto de Brugue. Solamente un año. Y si en ese año no hay acuerdo en torno a la ley de presupuesto, ahí sí pasarían a funcionar solamente los servicios esenciales, salud, educación, seguridad y demás. Esta es una de las propuestas, digamos que seguramente cuando se debata el tema va a estar en el tapete esta iniciativa del diputado Brugue. Y por último, Pato, Dale. algunos antecedentes del shutdown en Estados Unidos. Me pareció interesante para ver más o menos Sí. cuánto dura un shutdown, ¿no? En el país norteamericano. Durante la gestión de Bill Clinton, entre 1995 y 1996, 21 días duró el shutdown. Barack Obama en 2013, 16 días. Y después ya entramos en gestión Donald Trump. Primer mandato entre 2018 y 2019, 35 días. Y vamos al antecedente más reciente y más largo, ¿no? El del segundo mandato de Trump en 2025, el año pasado, duró nada menos que 43 días. 43 días donde solamente funcionaron servicios esenciales y todo lo demás quedó suspendido hasta que el Congreso sancionó el presupuesto. Así que, insisto, este es el modelo estadounidense. No significa que el gobierno argentino lo vaya a aplicar tal cual. No tenemos el proyecto todavía, no conocemos el texto. Nos basamos en lo que hay hasta el momento. Sí. Seguramente en los próximos días tendremos ya Y más especificidades. Recuerdo que hablamos con algún representante del oficialismo y aceptó, sin tener el texto, que a él también le habían indicado que había o podía haber objeciones en el marco de la Constitución y que Estados Unidos lo resolvía de otra manera. Vamos, por favor, con imágenes que tienen que ver con el grupo de apoyo de la Argentina a Venezuela, grupo parlamentario en el medio de lo que es la tragedia del país de Bolívar. El grupo parlamentario de amistad con la República Bolivariana, que encabeza Silvana Giudice, se reunió con asociaciones civiles de Venezuela para evaluar los alcances de la ayuda humanitaria luego de los recientes terremotos. Nuestro país ya envió asistencia a Venezuela, ahí está Maximiliano Ferraro también participando. El presidente de la Nación, Javier Milei, se puso a disposición de manera inmediata y se desplegó una misión especial, dijo Silvana Giudice. También indicó que con el canciller Quirno hablamos que el gobierno está a disposición para el ingreso a Venezuela, por lo que se complica que los bienes lleguen a los lugares correctos. Karina Banfi indicó que nuestro fin como Congreso es coordinar la información, que todos tengan el mismo acceso para una trazabilidad, para la transparencia y el flujo de información. También habló Maximiliano Ferraro. Tenemos que aprovechar este espacio para centralizar y compartir la información de primera mano. Así que bueno, esto fue lo que aconteció, repetimos, con los legisladores
argentinos y funcionarios de Cancillería. Bueno, 11 de la mañana, 46 minutos, ya pasó Caro Ramos con el shutdown y la carta orgánica del Banco Central. Señor Gallardo Nicolás, ¿qué tenemos? Agenda en Dale. diputados. Es cierto, quizás no es la semana con más actividad. El miércoles directamente estaremos todos viendo la selección. Pero entre el martes y algo el jueves tenemos actividad que repasamos en placas. Hay dos grandes comisiones que van a tener actividad mañana. Una es la bicameral permanente de seguimiento y control del Ministerio Público de la Nación. De hecho, va a asistir el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, quien se mantiene de manera interina en el cargo. El interinato más largo del mundo. Exactamente, ya pasó por 3 administraciones y no hay, más allá de algunas insinuaciones... Arrancó Macri, Alberto Fernández, Milei, ¿no? Exacto, y más allá de insinuaciones y postulaciones u autopostulaciones. Fracasos, ¿no? También Intentos un poco de del todo. gobierno de Alberto Fernández. En esta gestión, a priori, en este primer mandato de Milei. Hubo intentos por la Corte Suprema, uno concretado, que duró poco, pero por el procurador no. No, hay solamente ideas y, repito, muchas autopostulaciones de algunos autores que no les ha ido bien hasta hace poco tiempo. Pero por lo pronto hay 2 ideas, al menos de lo que figura en el organigrama oficial. Por un lado, se trata del DNU Levinas, nos referimos a una disposición de la Corte Suprema para que las causas nacionales con asiento en la ciudad de Buenos Aires, que hasta hace poco tiempo terminaban indefectiblemente en el máximo tribunal de la Nación, tengan un tribunal superior porteño, es decir, una instancia previa para que cualquier tipo de litigio no termine yendo a la Corte Suprema en un contexto de saturación. Ese va a ser uno de los temas que se va a tratar, pero también la ley de modernización laboral, es decir, la reforma que se hizo de la legislación laboral, se va a tratar también. Es decir, va a haber un planteo del Ministerio Público para que los distintos litigios que van a surgir con la nueva legislación tienen que tener una cierta sintonía o sinergia para que pueda haber una coordinación de cómo la nueva legislación va a tener su correlato en la práctica en el ámbito judicial. Eso mañana, pero también en la placa número 2 vamos a repasar la otra gran comisión, que es la bicameral conocida de inteligencia, que ya se constituyó y que tendrá actividad formal por primera vez en el año y que tiene como objetivo, por lo pronto, trazar un plan de lo que va a ser el trabajo durante el 2026. Va a ser una presentación, hay expectativa porque lo maneja el oficialismo, lo encabeza... Comisión recuperada por el oficialismo después de una primera etapa, ¿te acordás? Donde no tenían número y estaba, por un lado, estaba el ex diputado Moró y estaba el actual diputado senador en ese momento, Lustó, pero no había control del oficialismo en una bicameral tan clave. Ahora, bueno, hay gente... obviamente que responde claramente a la conducción libertaria. Exactamente, es el caso del diputado Sebastián Pareja. Hay expectativa acerca de cuáles van a ser los lineamientos, cómo va a ser el planteo de la oposición acerca de los planteos de transparencia en la CIDE, en la Secretaría de Inteligencia. Creo que va a ser la comisión a observar, aunque sea embrionario o preliminar. Y ya después entramos... Transparencia en la CIDE es un temita que te regalo. Por eso, final abierto, ¿no? Sí, dale, una historia como para seguir repasando. Y después ya entramos en grupos parlamentarios de amistad, que los repaso rápidamente. Van a recibir el martes al embajador de Japón, harán lo propio con el embajador de Paraguay, todo esto el martes. Y ya en la última placa, continuando con estas relaciones diplomáticas de la Cámara Baja, después de tener el partido de la Argentina, el jueves el grupo parlamentario de amistad con Marruecos va a recibir el embajador, lo propio con el par de Chile y el representante de negocios de Australia. Esta es la actividad, por supuesto que el plato fuerte va a estar en mañana. Bueno, ahí estamos, grupo parlamentario con Gran Bretaña de amistad, no vi que hubiera, ¿no? Estoy repasando hasta acá, no. Pero bueno, creo que hubo hace poco, quedó en stand-by, me parece, hasta que pase. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo en un rato la continuidad de DTV, pero recordamos con ella, con Caro Ramos,
Lo que hay como sesión es el próximo jueves en el Senado, ¿no? Sí, en el Senado, que reabre sus puertas. La ley principal va a ser la de defensa de la propiedad privada, pero también, Pato, hay pliegos judiciales. Está el pliego de Víctor Pesino, lo hemos charlado acá, para la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Capital Federal. Hay un proyecto también de la senadora Ávila para declarar a Tucumán como capital simbólica de la nación cada 9 de julio. Y luego después tendremos el receso invernal 2 semanas y veremos cómo sigue después. Hay también otra sesión prevista para el 6 de agosto. Una pregunta para los dos, porque estuve leyendo mucho. ¿Es cierto ese pronóstico de una sesión con un voto muy peleado el jueves en el Senado para el tema de básicamente inviolabilidad de la propiedad privada? Sí, yo diría que sí. Sí. No sé si Nico tiene la misma información, pero a ver, hay un principio de acuerdo. Es un texto que se va a terminar de redactar en el recinto. Ojo con eso, porque circularon 13 borradores. Y cuando digo 13, fueron 13. 13 de estos, así, uno tras el otro. Sí, hay gente que a senadores que me dijeron, hay varios que no he visto. Vi algunos de los 13, pero no todos. El más polémico o el más discutido tiene que ver con el del porcentaje, lo digo muy rápidamente, el porcentaje de venta de tierras que pueden tener extranjeros en Argentina, ¿no? Porque entiendo que ese es está el principal habilitado punto. el porcentaje y la compra de tierras por el gobierno particulares. quería derogar. Ahora se quiere habilitar la compra de otros estados. Directamente buscaban la derogación de esas regulaciones que impedían una compra, entre comillas, indiscriminada, ¿no? Ahí estamos. El señor Nicolás Gallardo, Nico, muchísimas gracias, nos estamos viendo. Carolina Ramos, muchísimas gracias. Pato. Enseguida la continuidad de DTV. Buenos días. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados